Buenos días. Bueno, hoy nos corresponde el capítulo 4 del libro de Génesis. No había hablado hace varios días porque varias ocupaciones me habían tomado el horario de la mañana, el horario apropiado para hacer esta tarea. Pero bueno, estamos de regreso y vamos a continuar. Capítulo 4. Y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: He adquirido varón de parte de Jehová. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Bueno, aquí vemos el objetivo del matrimonio, el objetivo supremo del matrimonio, que es la procreación, el ayudar a Dios a crear nueva vida. Y luego vemos que cada quien tiene su talento. Todas las personas nos hacemos lo mismo, no necesitamos hacer lo mismo, cada quien nos especializamos en algo y eso es muy valioso para la sociedad. Y aconteció que en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, no serás exaltado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú señorearás sobre él. Bueno, aquí hay que aclarar que Dios había dado la figura del Cordero como expiación de pecados, como perdón de pecados, porque el Cordero representa a Jesús que iba a morir en la cruz dentro del plan de la redención. Entonces, la ofrenda de Caín, de frutas, de productos del campo, no simbolizaba la muerte de Jesús. Por eso fue que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Y vemos que en el caso de Caín, él se pone bravo porque Dios no acepta la ofrenda como él la quería. Y eso es algo muy importante. Tenemos que aprender a hacer la ofrenda de acuerdo a lo que Dios pide, no a lo que a nosotros nos parece. Porque es que la ley la hizo Dios y la ley está acorde al carácter de Dios, no acorde al carácter del hombre. Entonces, por eso tenemos que dejar nuestra conveniencia, nuestra comodidad y obedecer a Dios y hacer lo que Dios pide, no lo que nosotros queremos. Y habló Caín con su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labrare la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante extranjero serás sobre la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré fugitivo y vagabundo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Qué curiosidad que un pecado trae una consecuencia, y esa consecuencia es dura, es difícil, y va a traer mucha nostalgia, mucho dolor y muchas consecuencias reales en la vida. Y también va a traer temor.
No hay nada más bonito que vivir sin temor, vivir con la frente en alto y vivir tranquilo, porque lo que hemos hecho es correcto. Eso fue lo que perdió Caín al matar a Abel. Y eso es lo que perdemos todos nosotros cuando cometemos pecados a mano alzada. ¿Qué quiere decir que pecados a mano alzada? Sabiendo que son pecados y aún así los hacemos. Entonces, es muy importante poder actuar en consecuencia y no permitir que el pecado a mano alzada nos absorba y nos quite la paz y la tranquilidad. Cuando hacemos un pecado por ignorancia o por debilidad, tenemos el perdón, tenemos la oportunidad de pedirle a Dios que nos cubra de ese pecado, y Dios en su misericordia ha hecho provisión para que esos pecados puedan ser cubiertos con la gracia de Jesús y así no tener que nosotros afrontar la paga de esos pecados. La consecuencia sí, pero cuando nosotros asumimos la consecuencia con la mente humilde y con el corazón contrito, esa consecuencia no es gravosa. Es una consecuencia que pues sí va a tener su complejidad, pero es una complejidad mínima comparada cuando hacemos un pecado a mano alzada, que quiere decir que sabemos las consecuencias y aún así lo hacemos sabiendo que es algo incorrecto. Esas consecuencias son muchísimo más gravosas y más dolorosas. Y le respondió Jehová: ciertamente que cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Castigar por mano propia es una de las cosas más terribles que hay, porque Dios dijo: mía es la venganza. Nosotros no tenemos por qué castigar. Tenemos que actuar en consecuencia, actuar en justicia y esperar que Dios castigue. Que Dios castiga con plena justicia. Y Caín se fue de la presencia de Dios, de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael, y Matusaleel engendró a Lamec. Y tomó para sí Lamec 2 esposas. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra fue Sila. El segundo mandamiento dice que Dios castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Vamos a contar. Caín engendró a Enoc, va una generación. Enoc engendró a Irad, va 2 generaciones. Irad engendró a Mehujael, van 3 generaciones. Mehujael a Matusael, van 4 generaciones. Y Matusaleel a Lamec, 5 generaciones. Bueno, de ahí como se cuente, 4 o 5. Sin embargo, ese segundo mandamiento que dice hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, se refiere no a que Dios castigue el pecado de los abuelos, ese hecho que hizo el abuelo en el hijo y en el nieto, no. Lo que pasa es que cuando yo engendro a mi hijo, él nace en blanco y él va a copiar mi carácter, va a copiar mi ejemplo. Entonces, mi ejemplo lo vuelve su cultura, su naturalidad. Y si mi ejemplo es malo, pues la naturalidad de mi hijo va a ser malo. Y por ende, él va a cometer los mismos hechos que comete su padre. Y así sucesivamente. Entonces, esto muestra que hasta que no haya una persona que corte ese
esa cadena de pecados, no va a haber transformación y no va a haber redención. Y Ada dio a luz a Jubal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual es padre de todos los que tocan arpa y órgano. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naana. Y dijo Lamec a sus esposas, Ada y Sila, oíd mi voz, esposas de Lamec, escuchad mi dicho, que a un varón maté por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. La prepotencia del pecado es absurda, pero real. El que comete pecado y el que tiene fallas, lejos de sentirse achicopalado, se crece en orgullo, en prepotencia y en soberbia, y cree que es intocable. Y eso lo será, entre tanto Dios permita que sea tocado por su justicia. Por lo tanto, en este caso vemos a Lamec creyéndose más intocable que Caín. Dios nunca habló sobre Lamec, Dios le prometió a Caín, porque la misericordia de Dios cubrió a Caín de su pecado hasta cierto punto. Sin embargo, Lamec, conociendo la ley, hace cosas a mano alzada y fuera de eso se cree más intocable que Caín. Y conoció de nuevo Adán a su esposa, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Siempre el conflicto ha sido entre el bien y el mal. La descendencia de Caín se proliferó rápido. Y la descendencia de Adán, por medio de Set, también empezó. Pero el bien germina más lento que el mal, porque el corazón humano es propenso al mal. Y eso nos hace ver que debemos esforzarnos por mantener en nuestro corazón el bien. Es una situación ajena a la naturaleza. No necesariamente nosotros estamos por naturaleza propensos al bien. Estamos propensos a hacer lo malo, porque es más fácil, es más cómodo y es más a corto plazo, más gratificante. Pero esa gratificación a corto plazo muy rápido se pierde y se vuelve una tortura peor. La mejor gratificación es hacer lo correcto porque trae una gratificación a mediano plazo y a largo plazo mucho más poderosa y más bonita. Así que, bueno, siempre que hay pecado, tenemos consecuencias, tenemos fallas y las cosas no vuelven a ser bonitas como antes. Sin embargo, Dios ha previsto para eso algo y nos ha permitido que podamos recuperar hasta cierta medida la paz y la tranquilidad, y eso es lo que estamos llamados a hacer, poder recuperar nuestra paz, nuestra tranquilidad y poder continuar adelante. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque nos has dejado el ejemplo de Caín y Abel. Nos has mostrado que cuando nos equivocamos tenemos la protección tuya y tu perdón. Ayúdanos para que podamos tener presente esto siempre, que tu Santo Espíritu nos cobije, nos acompañe, de modo que cuando vayamos a actuar de acuerdo a nuestro corazón perverso,
tú nos recuerdes y tengamos la fuerza de voluntad para rechazar la tentación y así estar en consecuencia con tu carácter y de esta manera poder mejorar nuestra conducta y nuestra espiritualidad. Al empezar este día te pedimos que nos des esa fortaleza, ese acompañamiento y que en el día de hoy cuando tengamos las tentaciones para actuar mal, tú estés presente y siempre nos acompañes para que cada cosa que se pueda realizar se haga de acuerdo a tu voluntad. Gracias por el ejemplo de nuestros antepasados y ayúdanos a ser sabios para poder entender y poner en práctica los principios que en caso de ellos fallaron y que están para nuestro ahorro y nuestro beneficio. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no te olvides suscribirte para que YouTube te informe cada que subamos un video.